para el maestro. Ya la primera se la dije, ¿qué es la literatura? Eso lo dice Felicia Guzmán. ¿Son todos los textos literatura? O sea, ¿qué es un texto literario para usted? Sí, bueno, primero agradecer todos esos comentarios indulgentes. Lo he ido leyendo aquí y realmente hay muchas preguntas. Del inglés se ha tomado la idea de que todo lo escrito es literatura, por lo de líder de ello, y en latín era litera, como a partir de las letras, que se pensó entonces, en un principio no habría literatura oral si fuera así. Ni toda la literatura es escrita, ni toda la escritura es literatura. O sea, no toda la literatura tiene que estar escrita, ni todo lo que está escrito es literatura. Eso primero. Ahora, ¿qué tiene? Primero, en una definición, eso es importante que sepamos, que una definición tiene su técnica, que es algo que hay que enseñar a los estudiantes. Primero hay que saber el concepto general. Deben que comienzan, es una ciencia, es un arte, es un instrumento, es tal. Quien no sabe eso comienza, todo es una ciencia, porque cuando estábamos en bachillerato, todo comenzaba, tal cosa es una ciencia, tal es una ciencia. Entonces uno dice, ¿qué es lo general? Lo primero que la literatura es un discurso. Al decir que la literatura es un discurso, ya la sacamos de otras áreas, pero sigue siendo muy general. Dentro del discurso cae dentro del arte. Ya si arte no es ciencia, no es instrumento, no es tal. Y hay quienes dicen que hasta resulta redundante decir arte y literatura, porque la literatura tiene la característica del arte. Las tres características demarcativas de la literatura son las del arte también. Se demarcan con respecto a las otras actividades. Por tanto, la literatura es un tipo de discurso artístico. Si es un tipo de discurso artístico, entonces se va a caracterizar, es un tipo de discurso artístico que crea una realidad virtual, la crea, entonces, para producir ciertas sensibilidades. Si nos atenemos entonces, claro, me tengo que ir a lo más elemental, se puede escribir un manual sobre qué es la literatura, por supuesto, pero entonces vendrían todas las contradicciones. Me estoy cogiendo los elementos que yo creo que podría haber consenso, que la literatura es arte, que la literatura se expresa a través de un discurso, por tanto no se expresa a través de pinceles, a través de danza, sino que se va a orquestar con la herramienta de las palabras. Escríbase o no, discurso, escrito, oral, un discurso es arte, y hacer arte entonces tiene que crear su propia realidad. Aún la literatura se refiere a un hecho histórico, crea un hecho distinto, y ese es un problema para mí de las novelas históricas. Porque a veces los estudiantes leen, por ejemplo, Enriquillo, y no saben separar la ficción de la historia, y hasta comienzan a juzgar a Enriquillo por lo que dice la novela Enriquillo. Pero esa realidad que se crea, hay que olvidar la historia. No importa que sea Enriquillo, no se corresponda con el otro, porque ese no es ese modelo. Es como un pintor que coge una mujer de modelo, pero no la va a poner tal cual, porque para eso le toma una fotografía. Si tiene que crear, se va a parecer al modelo, pero tiene que aportarle algo. Su imaginación tiene que aportar algo. En Tiempo de la Mariposa, esa no es necesariamente Minerva. Ahí hay cosas que Minerva no era, pueden estar contrarias. Pero eso crea mucha polémica porque se ha cogido históricamente, por ejemplo, el género de novela histórica para denostar, como hay libertad para eso, o para endiosar, para para distorsionar la realidad, porque en definitiva muchas personas terminan leyendo más la versión literaria que la versión histórica, pero son dos textos distintos que se deberían independizar. Una llamada novela histórica que no cree una realidad distinta a la historia, por ejemplo, el Masacre se pasa a pie. Si yo quiero estudiar ese evento de la historia dominicana, no debo leer el Masacre de Pasapié, porque eso puede ser o no puede ser, lo puede crear. ¿Por qué va a lograr el Masacre de Pasapié? Un tipo de sensibilidad.
pero también va a ocultar si nos llevamos de masacres a Casabiel, porque si esa fuera la historia, va a haber también cierto digamos, embellecimiento de algunos hechos. A veces el acusado de que correspondía a una versión de la tiranía, pero tengo un compañero que se ha especializado en esa novela específicamente, y además la tesis de doctoral de Ivette trata sobre la imagen del negro y toca también esa novela, y realmente tiene mucho más mérito de lo que uno se puede creer a simple vista, porque parece ser que no era posible decirlo de otra manera, incluso siendo ficcional. De manera que la literatura tiene que crear su propia realidad. Si no, y por eso es que hay que aprender a demarcar, porque hay muchos panfletos que parecen literatura y hasta tienen el nombre de literatura, pero si se hace un estudio, a lo mejor no pase la prueba de acuerdo a las características de lo que tiene que ser la literatura. Ok, muchas gracias. Las características de la literatura a tomar en cuenta, como decía Roman Jakobson, la literariedad o literaturidad. Muy bien, entonces, maestro, el análisis del discurso, que por cierto enfoca su análisis en tres partes, como lo dice un lingüista de apellido Montañez: el análisis textual, el contextual y el sociológico. Entonces, él establece que para la interpretación de los textos, pues en el ámbito de lo contextual, lo pragmático, se deben realizar o dar respuesta a preguntas como qué se dice en el discurso, cuándo se dice, cómo se dice, y algo más importante, por qué se dice y desde qué posición se dice. Entonces, él refiere a que el investigador también debe autocuestionarse y con preguntas como ¿por qué decimos lo que decimos de lo que se dice? Y algo más importante aún que el investigador debe hacerse es cómo argumentamos nuestra interpretación. Y si pensamos, por ejemplo, una vez dijo Nietzsche que no existen hechos, sino interpretaciones. Y el mismo Marqués dice que las interpretaciones son subjetivas. Entonces, la pregunta es, en investigación literaria, ¿cómo objetivamos la interpretación? Porque se entiende que uno de los principios de la ciencia es la objetividad, y siempre está la duda de si la investigación literaria, no la aplicada, sino la que parte de análisis del discurso literario, que es más hermenéutica, interpretativa, del enfoque fenomenológico. Entonces, cómo esas argumentaciones, esas interpretaciones, perdón, se objetivizan en la investigación literaria. Mira, le mencionaba a Pedro Mir sobre la primera parte, y Pedro Mir decía que el arte en sentido general y la literatura surgen como una manera de expresar lo que Ortega y Gasset llamaba lo inefable. Ortega y Gasset decía que por encima del lenguaje, o sea, del discurso, está lo inefable, lo que no se puede expresar con el discurso. Pero Pedro Mir decía, bueno, sin citar a Ortega y Gasset, con el, y no género discursivo, diríamos hoy, con los géneros discursivos no literarios, porque justamente la literatura apela a la intuición, no solamente a los sentimientos, apela casi a que cada lector tenga que crear su propio mundo, porque si la literatura apelara a un solo mundo, o sea, si nos dijera igual a todo y nos produjera el mismo sentimiento a todo, yo dudo que sea literatura. Hay cosas que no se pueden decir tan directamente. Entonces la literatura puede de algún modo sugerirla. Y ahí tal vez la literatura está por encima, está colindante con lo inefable en ese sentido de poder crear y decir las cosas o sentirlas, que aunque no sea así, pues un poema te puede hacer sentir a una mujer una reina, aunque no lo sea, aunque no le diga que es una reina, porque mira, mi amor, tú eres una reina. Eso no tiene nada de poesía, pero sí le produce una sensación sin decírselo, porque tal vez no podía decírselo,
pero ella intuye, siente que ese discurso poético o literario en sentido general la hace percibirse como una reina. Entonces, la literatura ha roto la barrera de los otros discursos y ha incursionado casi en lo inefable. Por un lado, para que veamos el poder de la literatura y por qué, y es algo que tú me señalabas, la importancia de la literatura hoy. Que si todavía hoy podemos pensar que la literatura es importante, para mí más que antes, porque hoy hay más crisis de la sutileza. Hoy, mire, usted se puede estudiar música 10, 15 años para trabajar en la sinfónica. Si no encuentra un novio rico o una novia rica, usted va a pasar trabajo. Sin embargo, cualquier salta para atrás, arma un bobería ahí, sobre todo si tiene buenos músculos y todavía una carita agradable, y se pega. ¿Por qué? Porque justamente la literatura no tiene el espacio que debe tener, porque la literatura va a crear, si el intelecto crea un sexto sentido, la literatura va a crear un séptimo, octavo sentido, que es crear esa capacidad de disfrutar o de sufrir, porque es lo mismo, porque yo creo que es un poco un chantaje de que la literatura tenga que hacer disfrutar. No, la literatura también te puede hacer sufrir y es así. Y a veces hay realidades que hay que sufrirla. Entonces, necesitamos más literatura real. O que la literatura que tenemos llegue como literatura y no como un simple objeto, como cualquier otro que un estudiante pone a estudiar un libro de literatura, como que esté estudiando un libro de historia. Entonces eso no va a aprender literatura, no va a aprender a apreciar la literatura. Y si la vemos, si la apreciamos no por placer, sino ya con fines de investigación, o sea, ¿cómo decimos eso que interpretamos de ese texto sin que se vea subjetivo? Exactamente, cogiendo las herramientas del método científico, comenzando con que tú te hagas una pregunta científica, realmente científica, factible, siguiendo con que tú crees una idea a defender, y ahí contesto, creo que era José Santana o alguien que ponía que hacía diferencia entre hipótesis e ideas a defender. Tienen la misma función. Lo que sucede es que algunos epistemólogos plantean que las hipótesis hay que dejarlas para las ciencias experimentales, pero las hipótesis son también ideas a defender. Y que la idea de defender van más para las ciencias humanísticas, pero le pueden llamar hipótesis también. Entonces, no hay diferencia más que la que hay con cualquier otra hipótesis que se puedan formar, pero se pueden usar para el área humanística. Entonces, si tiene una idea a defender, crea un método, y eso es importante. Sin método científico no hay ciencia, se produce pseudociencia. Un método que obedezca a los principios del método científico. Tenga unas teorías, como tú decías. Sin teoría literaria nadie puede investigar literatura. Déjame leer aquí un aficionado y va a decir, no voy a decir tontería, sentido común. Como de ¿qué es lo que lee la gente común? ¿Qué es lo que te dice? De que el argumento de la obra es lo único y trata de esto y esto. Eso no es, claro que eso no es ciencia ni nada. Y que los personajes son esto, cosas mecánicas. Esa guía, eso no es ciencia. Eso, comenzando por eso, sino porque no están planteando un método científico, pero pueden plantearse. Como se puede plantear estudiar la lectura, que de hecho es un tipo de discurso, un enfoque del discurso ya como producto, ¿no? Como se puede estudiar el fonema. Y yo debo decir esto, a mí me llama la atención que siendo Merlin una bebé prácticamente, le gustaba la fonética y la fonología. Cuando todos los estudiantes sentía que eso era aburrido. Realmente es aburrido para que no le guste, tengo que confesarlo. Yo me la disfrutaba dando la materia, pero yo sentía que los estudiantes no tanto. Entonces, una persona hoy que no sepa fonética y fonología no debería olvidarse de estudiar lingüística, porque es la base, yo digo, fina de la lingüística, porque léete un libro
definiéndote cosas en lingüística te lo hace cualquiera. Pero interpretar los fenómenos lingüísticos, entonces hay que tener una teoría de la fonética y la fonología hoy, para estudiar, por ejemplo, el estrato fónico de los poemas. No decir dónde, todo. Hay que tener un arsenal teórico. Entonces, como tú decías, el texto te dice qué teoría debo aplicar. Si a mí me gustó el ritmo en un poema, tengo que aplicar la teoría fonética y fonológica aquí. Tengo que saber lo que es un tonema, un sirrema. Tengo que buscar todo es la entonación. Tengo que diferenciar intensidad de ritmo, etc. Entonces, va a haber un arsenal. Ahora sí, en ese arsenal teórico, aún habiendo un buen método, tampoco hay ciencia. O sea, que tienen que buscar aplicar todas las herramientas del método científico, pero específico, porque a una teoría no, pero sí, dice que debe tener el método científico dice que debe tener una teoría, pero ahí que viene la creatividad que tú decías, saber qué teoría yo aplico, ahí es que viene la importancia. Y si no la tengo, entonces debo fajarme a leer para crear ese marco teórico, y sí, se puede aplicar, pero no con el facilismo que mucha gente quiere. Sí, por eso yo siempre digo que no podemos lanzarnos a investigar si no conocemos bien nuestro objeto a investigar, que ya solo sea profundizar y dar respuesta a nuestras preguntas, pero de qué manera, si no sabemos, si no conocemos nuestro problema, podremos elaborar una pregunta de investigación. Y usted habla de método científico y me da un poco de miedo pensando en la literatura, con esa tradición del siglo XVII, XIX, de uno de los momentos del método científico, de los pasos del método científico, de la experimentación y más una interpretación, qué sé yo, matemática. ¿Cree usted que se puede hablar de que existe un método científico o más como una postura como la de Tamayo, ya después del siglo XX, con la revolución de las ciencias humanísticas, que el método científico puede adaptarse a la ciencia y hasta en cierto punto al problema de investigación? Sí, sí, es que parte de la creatividad del científico, saber cómo va a objetivizar, como tú decías, ese problema. Es más, la objetivación de cualquier sentimiento comienza con el discurso, porque el discurso es una forma de objetivar lo que tú sientes, lo que piensas, etc. Por tanto, hasta sin capacidad discursiva, no solamente de teoría de discurso, de tu propio discurso, es difícil formular. Fíjate que no habría nada más subjetivo que la mente humana. Entonces, la mente humana no va a ser susceptible de ser abordada científicamente. Y fíjate que comenzó siendo abordada por alguien que no era psiquiatra, porque es curioso y hasta irónico, el psiquiatra más famoso no fue psiquiatra, que fue Freud. Freud era neurólogo. Y comenzó con un método que resultó pseudocientífico porque no tenía una teoría. Hoy el psicoanálisis se considera como una pseudociencia porque no tiene una herramienta teórica que lo explique. No quiere decir que no acierte y que para cierto elemento que pueda servir para expresar, para objetivizar la subjetividad precisamente, pero si no es una teoría que puede explicar esa subjetividad, se va a quedar como pseudociencia. Entonces, todo puede ser objetivado, todo puede ser abordado científicamente, si se sabe aplicar creativamente. Yo hablaría de la aplicación creativa del método científico a cada investigación, haciendo las adaptaciones necesarias, buscando las herramientas necesarias. Entonces, eso es un poco para reflexionar, para aquellos que investigan y tienen ese temor de presentar su investigación a un jurado de tesis, que tiene esa tradición de que el método científico necesariamente necesita pasar por un laboratorio en la investigación o en el paso de la experimentación. Pues ya vemos que no es así, que con esa revolución precisamente de las ciencias humanísticas, ese método científico se ha ido adaptando
adaptando a las necesidades de determinadas ciencias. Y paso a dar oportunidades al público, porque si me dejan a mí, sigo preguntando. Pero déjame decirte algo ahí para... Mira, aquí hay algo que me da pena con los jóvenes profesionales, que con los maestrantes y hasta con los doctorantes. Y es que en nuestro medio se cree que los estudiantes son vasallos, que son personas sin cabeza y que lo que hagan tiene que ser aprobado por una autoridad superior, que el profesor o el jurado de tesis. Entonces, por lo que tú decías del miedo, tu exhortación a los jóvenes, a tus muchachos, como tú dices, atrévanse, porque hay que romper con esa tradición. Atrévanse a plantear con rigor lo que ustedes creen, aunque nadie esté de acuerdo con ustedes. En la historia del pensamiento hemos encontrado personas que han estado solo con su pensamiento y después resultado que han tenido razón. Entonces, no se autocensuren y van a tener problemas. Mira, Fari Rosario hizo una tesis de maestría excelente y se la iban a quemar. Porque era, cuando aquí no se conocía la metaforología, él se atrevió a hablar de metaforología desde el punto de vista de la lingüística cognitiva y creían que eso era... Fuera de la literatura, no se hablaba de... Ese fue el primer error, que se lo llevaron exactamente a profesores de literatura y entonces no se concebía eso. Pero mira, debo hacer un reconocimiento. Fari fue un adelantado aquí en el medio dominicano, estudiando a Lakoff, cuando nadie lo tenía. Metáfora de la vida cotidiana. Y entonces no lo entendían, pero hoy lo habría que aplaudir. Entonces atrévanse y lo iban a... Y sacó, creo que un miserable 75, algo así, lo mínimo, como por salir de él. Pero ahí está. Si se busca esa tesis de Fari Rosario, verán que una de las tesis objetadas, para mí, una de las mejores tesis que ha habido. Entonces, no se autocensuren, atrévanse. Solo le pongo como condición que sean rigurosos, que sepan lo que están diciendo, que argumenten en la parte que haya que argumentar, que asuman con claridad su problema de investigación, porque eso es lo primero, que tengan claro su problema de investigación, porque el jurado no tiene derecho a decirle, no, tú no debiste investigar eso, porque no, si me lo aprobaron. Es más, hay cosas que ni se deberían discutir ya en un jurado de tesis, porque ¿para qué te aprueban un problema de investigación si después ya no hay derecho? Mira, aunque esté equivocado, no hay derecho a que otro te lo objete por eso. Si quieren pueden opinar, pero no te pueden objetar. Y hay cosas que hay que ir poniendo claras para que estos jóvenes tengan libertad de pensar. Yo prefiero que los jóvenes se equivoquen siendo ellos que acierten imitando a otros. Atrévanse. Acaba usted de hacer alusión a una de las características del investigador científico. El investigador debe tener coraje, y ese coraje de decir los resultados de investigación, pese a que no estén acorde a lo que esperaba la comunidad científica en la que éste se ve inmerso. Pues bien, tengo algunas preguntas por aquí. ¿Cuáles son los puntos más relevantes para incursionar en la literatura? Dice Joylin Novas. ¿Cuáles son esos puntos más relevantes para incursionar en la literatura? ¿Será pero para incursionar como placer o para investigación? Sería bueno como... Sí, me imagino que es como literato, ¿no? Pero ambos, el literato termina siendo investigador también. Ser un espíritu libre. Para mí lo primero, quien tenga alma de vasallo no busca nada en la literatura. Un alma libre, capaz de expresarse, capaz de decir lo que otros no dicen, capaz de ver lo que otros no ven, capaz de pensar de manera diferente, aunque parezca absurda. Y segundo, que eso es común a todas las empresas que van a trascender, la consagración. Eso es común a la ciencia también, consagrarse a eso. A menos que si te lo va a hacer por aficionado es otra cosa, pero para dedicarse a la literatura, sumergirse en ese mundo de la literatura con un espíritu libre, claro está, después vendría el arsenal teórico que tú has hecho. No importa que incluso que vaya a ser productor. Usted no puede escribir cuentos
tal vez por accidente se pueda dar. Usted, si usted va a escribir cuentos, lea mucho cuento, métase en la cuentística, aunque no estudie teoría del cuento, lea mucho cuento que usted va a sacar su propia teoría. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Se podría decir que Joaquín Balaguer fue un crítico literario? Esa pregunta la hace Felipe. Sabe que yo maté a mis estudiantes, a mis muchachos, como dirías tú, cuando yo era profesor de intermedia, a entrevistar a Juan Bosch y a Balaguer. Y a Juan Bosch le hicieron esa pregunta y Juan Bosch dijo, no, eso no es literato. ¿Quién ha dicho que eso es literatura? Yo que todavía he ido curándome un poco de esa repugnancia que siento hacia Balaguer y no me luce juzgarlo con ese mismo ánimo porque estaría traicionándome como aspirante a ver las cosas objetivas. Creo que Balaguer no sería la mejor literatura, pero dentro de cierto romanticismo. Pero como crítico, como crítico. Ah, como crítico. No, estaría dentro de la crítica académica, no, pero caería en la crítica de divulgación, sí. Es una crítica complaciente y a veces en la crítica profana, porque alguna persona, por ejemplo, él critica a el de Enriquillo, ¿cómo se llama el autor de Enriquillo? Manuel de Jesús. No vamos a quemar, Galván. Manuel de Jesús Galván. Entonces, él le hace cierta crítica a Galván, pero es porque Galván atacó finalmente a Pedro Santana. Entonces se ve que había cierto, que más que al texto es a la persona. Porque eso es importante para quien hizo la pregunta. No criticar a hominem. La crítica profana se caracteriza por una crítica a hominem, o sea, por atacar al escritor y no al texto, o tratar de destruir al escritor a través de destruir el texto. Y eso es tan mezquino. Y es tan mezquino. Ok, muy bien. Entonces, otra pregunta que podemos hacer para dejarlo descansar, maestro. Yo me lo gozo estando con ustedes. Pero... También en el ámbito de la investigación literaria. Me gustaría saber cuál es la pertinencia de las investigaciones literarias en la sociedad. Mire, en sentido general es muy pertinente. O sea, como necesidad de investigar en literatura, yo diría que hasta urgente, porque se ha olvidado eso. Entonces se le ha dejado el campo. Anulfo dice que a mí me gusta mucho esta palabra, la chapucería, y Celso Isaías. La gente haciendo chapucería, porque también, como tú decías en la introducción o cuando me estaba proponiendo esto, como que se van para los mismos, ni siquiera los mismos problemas, sino los mismos temas. Sí, me preocupa. Me he olvidado que la literatura, habiendo maestría en literatura, y yo saludo este esfuerzo tuyo, porque quiere como abrirle los ojos de que esto es posible. O sea, siendo tú, claro, nosotros somos del área de letras en sentido general, pero nos especializamos más por el área de lingüística, pero hoy se sabe que un buen crítico literario, un profesional, la crítica académica, tiene que auxiliarse de la teoría lingüística. Definitivamente, incluso nace con la teoría lingüística. Lo crítico, una de las fallas que yo encuentro en la crítica, incluso profesional, es que se olvidan del elemento lingüístico y se van solo al contenido de los textos y un poco de recursos, pero... Las principales teorías del análisis del discurso, bueno, para la investigación literaria nace con escuelas lingüistas, de lingüística. La lingüística se puede, dentro de la lingüística aplicada, debería estar aplicada a la crítica literaria. Lo mismo que la teoría del... Hoy no se puede ser un buen crítico literario sin dominar las teorías del discurso. Entonces, tienen que apropiarse para hacer esas investigaciones. Se hace muy pertinente. Ahora, que sean pertinentes las que están haciendo, no sería tan optimista. Que las investigaciones que se estén haciendo sean pertinentes, pero sí es pertinente investigar científicamente el hecho literario. Y ese hecho literario es muy diverso. O sea, hay todo un mundo que investigar en literatura. Sobre todo en la literatura dominicana y del Caribe necesita... Sí, se debería comenzar por ahí.
jóvenes se debería comenzar por ahí. en la literatura dominicana, que no se le deje solo a esa crítica vacía de la que hacía alusión el maestro, sin argumentos sólidos para hablar de la literatura que están haciendo muchos escritores dominicanos. Se necesita de la objetividad y para eso hay que aplicar la crítica científica. Y hablando de crítica, maestro, me hace pensar en el análisis crítico del discurso. Entonces me gustaría que usted brevemente nos diera como una distinción entre análisis del discurso y análisis crítico del discurso. Bueno, el análisis crítico del discurso surge ya en los 90, o sea que lo que tiene son como ni siquiera 30 años. En 92 comienza a hablarse de eso. Digamos que es una subespecialidad dentro del análisis del discurso que busca confrontar la producción discursiva de la clase dominante, pero también de los dominados. Creo que era Nulfo que hablaba del encuadre que se da, por ejemplo, en esto, por ejemplo, en la muerte, el asesinato de ese estadounidense de ascendencia africana, pero estadounidense primero, igual que los blancos y que todo. Porque, por ejemplo, en nuestro país, los mismos negros hacen un encuadre, el encuadre como ese discurso justificando cuando la víctima justifica al mismo victimario. La misma madre le enseña a las hijas a decirle, el hombre es de la calle y la mujer es de la casa. Eso es un encuadre que le van acostumbrando. Ustedes quieren algo más aberrante que le digan a una niña que más vale un malo conocido que un bueno por conocer. Y entonces, una manera de justificar la opresión de las mujeres. Entonces, por ejemplo, yo he estado pensando lo rico que sería una tesis que se dedica a estudiar lo que se esconde en determinadas expresiones, que parecen verdades, como esta de que el diablo sabe más por diablo que por viejo, que sabe más por viejo que por diablo. Eso es mentira. El diablo sabe por diablo porque él sabe lo mismo desde el principio. Desde el principio él sabía lo mismo y no avanza. Su condición de diablo que lo hace, di que sabe, ¿no? Cuando uno analiza, y Carlos Marx usó ese método de voltear un poco las cosas. Mientras hablaban de la filosofía de la miseria, Carlos Marx dice, no, hablemos de la miseria de la filosofía. Y a veces hay que virar los enunciados para descubrir que es distinto. Y muchas expresiones, muchos refranes, uno se pone a analizar lo que parecen de que sabios consejos y se pone a analizarlo críticamente. Claro, en este caso, ¿qué haría el análisis crítico? No va a seleccionar cualquiera refranes, sino los refranes que estén referidos a la relación oprimido-opresores o sector vulnerables y sectores dominantes. De manera que desde ese punto de vista hay que decir que hay una crítica un tanto acomodaticia y que por tanto no se puede decir que es científica porque está muy inclinada hacia un sector y eso es verdad, pero es muy útil. Y yo la defiendo porque es útil, es una especialidad que es un sesgo científico, porque obvia, si va a estudiar los refranes no va a coger que un corpus y va a sacar una muestra, dice, yo voy a coger aquí directamente los refranes que tienen que ver con la opresión o de la mujer o de los negros, y va a decir que un negro si no lo hace a la entrada, lo hace a la salida. Comience a analizar qué se esconde detrás de eso, o que muchos refranes que tienen que ver con denigrar a la mujer, así como parecen de que tan inteligentes, en el fondo hay una denigración o al niño, o a los negros, o a los indigentes, etc. Lo que en la sociedad se ha tomado desde la perspectiva de la marginalidad. Exacto. Bueno, ahí más se va el análisis crítico del discurso. Un libro que recomiendo es el de Ruth Wodak y Meyers, me parece, sobre el método del análisis crítico del discurso. Presenta un poco la metodología de cómo aplicar el análisis crítico del discurso, como decía el maestro ahí, apegado siempre a una teoría. Y para lo que le interesa, además de eso necesita, pero quien ha producido un manual para aplicar
el método o la técnica, es una técnica de análisis crítico, es Neila Pardo. Neida Pardo. Sí, que estuvo aquí. Oye, a En mí me el da una pena Congreso, que vi exacto. Van Dey, y falla. Los mismos muchachos de la maestría no se enteraron. Claro, Eso, esas son las cosas de nuestra amada universidad, porque, porque no fuimos capaces ni siquiera de incorporar las escuelas. Hubo cierto sectarismo y nos hizo quedar mal. Mucha gente, después que lo supieron, se sintieron mal, que se enteraron después que Van Dey, que no Neida Pardo estaban estuvo aquí. aquí. Así es, maestro. Bueno, hay muchísimas más preguntas por ahí, pero yo creo que podemos dejarlo hasta aquí. Hay otras que la pueden también hacer a través del Facebook del maestro, porque el tiempo se nos ha agotado. La pueden hacer ahí, sí, por favor. Que se la A través conteste. del Facebook de Bartolo García Molina, todos lo conocen, es un lingüista y sobre todo un ser humano que ha aportado muchísimo a la educación dominicana, que lo vemos, lo idolatramos como maestro. Yo se lo decía ahorita que él es un referente al que sin dudas debemos asumir como un paradigma. Así que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de la Escuela de Letras y de la Facultad de Humanidades, por supuesto, el recinto San Francisco, con la unidad de posgrado y la coordinación de la maestría en literatura, agradecemos infinitamente su aporte, maestro, el acompañarnos aquí con la videoconferencia Metodología del análisis del discurso en la investigación literaria. Gracias por ofrecer líneas de investigación, por sobre todo hacer ese énfasis de que hay una necesidad de cambiar los horizontes de la investigación lingüística y literaria, que yo abogo por eso. Casi siempre como asesora, como jurado, veo los mismos problemas de investigación que uno con otro. Se guardan en las bibliotecas cogiendo polvo. Necesitamos innovar y uno de los aspectos que nos va a permitir innovar es analizar, es estudiar la literatura dominicana y la literatura caribeña a través del análisis del discurso, la hermenéutica y por supuesto de esa dimensión del análisis del discurso, el análisis crítico del discurso. Agradecer la presencia de todavía 62 espectadores que a esta hora, ya después de 2 horas y media prácticamente, aún siguen aquí escuchando las ideas valiosísimas del doctor García Molina. Muchísimas gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima. Bye bye. Adiós a los participantes. Bye bye. Gracias, gracias a todas y a todos.